Buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Angie Benavides. Yo soy gestora académica de los programas abiertos de Executive Education y en nombre de la Facultad de Administración les doy la bienvenida a este webinar titulado Empresas más sostenibles, inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible en la estrategia organizacional. En este espacio tenemos la fortuna de que nos acompañen la profesora Mónica Pinilla y la profesora Carla Paniella. Les quiero contar un poco más sobre ellas para que las conozcan. Les cuento que la profesora Mónica es fisioterapeuta, tiene una maestría en Economía y Economía de la Salud, además de esto es doctora en Política Social de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido y actualmente es la subdirectora del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. También se desempeña como investigadora adjunta de Oxford Poverty and Human Development Initiative. Y de la profesora Carla, les quiero compartir que ella es profesional de Administración Turística, es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Pompeu Fabra, de la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona, y es magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes. Actualmente ella se desempeña como coordinadora de los proyectos del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, y además son dos profesoras que también van a estar acompañando algunas de las sesiones del curso que hoy nos extiende la invitación a este webinar que ofertamos desde Programas Abiertos, que es el curso de Sostenibilidad Empresarial, Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Estrategia Organizacional. Para compartirles un poco sobre la dinámica de este webinar, en breves momentos le daré la palabra a la profesora Carla, que será quien empiece con el espacio de la charla, que va a tener una duración de 35 a 40 minutos. Una vez finalicen la profesora Carla y la profesora Mónica, les voy a contar un poco más sobre este curso que les acabo de mencionar y al final la idea es que en ese tiempo de la presentación del curso ustedes puedan ir consignando las preguntas en el chat para que en los minutos que nos queden hasta las 2 de la tarde podamos darles respuesta. Entonces les reitero la bienvenida, espero que disfruten mucho de este espacio. Ya voy a dejar de compartir mi pantalla para compartir la presentación y darle la palabra a la profesora Carla. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Angie, por esta presentación. Como ya ha mencionado Angie, pues tanto Mónica como yo trabajamos en el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe y es uno de los centros de investigación de la Vicerrectoría de Investigaciones y Creación de la Universidad de los Andes. Próxima, por favor. En este webinar vamos a estar abordando el concepto de desarrollo sostenible. También vamos a hablar de qué es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para finalizar como un poco de análisis de cuáles son las contribuciones del sector privado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces vamos a empezar con el concepto de desarrollo sostenible. Entonces, para hablar y entender un poco qué significa hoy en día la sostenibilidad, pues nos tenemos que remontar un poco en la historia que hemos vivido en el último siglo y medio. Durante ese tiempo, pues ha habido un aumento acelerado de la población, ya que apenas hace un siglo éramos 2 billones de personas y ahora, si no recuerdo mal, somos más de 7 o más billones de personas. Pero este crecimiento de la población también se le ha sumado un crecimiento económico y una fuerte disminución de la pobreza extrema. Entonces, como pueden ver en estas imágenes, en la imagen de la izquierda podemos ver, a lo mejor no se puede ver también en la diapositiva, pero pues yo les voy explicando. Se puede ver cómo ha ido aumentando el PIB per cápita desde 1820 hasta 2018, llegando a un PIB por cápita promedio en países como Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia de hasta $50,000 por persona. Y podemos ver que ha habido un fuerte incremento a partir de 1970 aproximadamente de ese aumento de PIB per cápita. Y en la gráfica que tenemos en la derecha, en esta gráfica podemos ver cómo ha ido disminuyendo la pobreza extrema global a lo largo de los años. Entonces consideramos pobreza extrema gente que vive por debajo de $1,9 diarios. Entonces aquí pues no se puede ver también en la gráfica, pero pues en 1990 arrancamos con 1,9 billones de personas en pobreza extrema a nivel global. En el 2015 ya teníamos el dato de que eran 730 millones de personas viviendo en pobreza extrema y pues la proyección que hace el Banco Mundial es que en el 2030 lleguemos a 500 millones de personas que se encuentren en pobreza extrema.
Entonces el mundo ha podido escapar de la pobreza extrema pues gracias a dos grandes factores que se explican muy bien en la teoría del doctor Angus Deaton, que se llama la teoría del gran escape. Y estos dos factores son, el primero, la expansión de la frontera agrícola, pues con el desarrollo de la ganadería y de la agricultura. Y después el segundo factor es la expansión de las fuentes de energía, que son pues el carbón, el petróleo y el gas, y desde las últimas décadas también pues la expansión de las energías renovables. El problema, digamos, de esta expansión, esta como concentración en la expansión de la energía, hizo que pues se incrementara mucho y hubiera una fuerte concentración de los gases de efecto invernadero a nivel global. Entidades como el National Oceanic and Atmospheric Administration advierten que esta concentración de CO2 no se había visto hasta este momento nunca, y pues en el gráfico de la derecha se puede ver cómo se ha incrementado la concentración, digamos, de gases de efecto invernadero a nivel global, pasando de 1980 con 340 partes por millón de emisiones globales al 2020 a 414 partes por millón. Entonces vemos cómo esta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera ha ido aumentando progresivamente desde 1980 hasta la actualidad. Próxima, por favor. Este incremento de los gases de efecto invernadero pues ha tenido también unos efectos colaterales que han provocado que pues la temperatura de la Tierra se haya ido incrementando también a lo largo del tiempo. En la figura de la izquierda pues pueden ver como una simulación de cómo ha sido el cambio en la temperatura de la superficie de la Tierra. Entonces la simulación de color naranjita tiene en cuenta factores tanto humanos como naturales, y la simulación que está de color azulito se contemplan solamente los factores naturales, que son básicamente el tema solar y emisiones volcánicas. Entonces si tomamos en cuenta en 1850 como línea base número 0, vemos que si vemos la gráfica de los factores en donde están naturales y humanos, vemos que la gráfica aumenta también aproximadamente alrededor de 1970, llevando, digamos, la temperatura de la superficie de la Tierra por encima de pues, un incremento de 1,3 grados. Este incremento de 1,3 grados también tiene otro efecto colateral, y es que pues la temperatura del mundo aumenta, además de otras actividades humanas. En la figura de la derecha se puede ver como el Living Planet Index en el 2020 muestra cómo hay una disminución en promedio del 68% en la abundancia de poblaciones de mamíferos, pájaros, reptiles y anfibios alrededor del mundo entre un periodo de tiempo bastante pequeño, que es entre 1970 y 2016. Entonces este incremento de los gases de efecto invernadero y posterior incremento de la temperatura de la Tierra también tiene un efecto colateral muy fuerte en los ecosistemas, en las especies naturales, en las especies, pues, en los mamíferos. Siguiente, por favor. Entonces aquí es donde nos empezamos como a cuestionar que no es posible un crecimiento económico de una manera indefinida si se quiere respetar los límites de la naturaleza, y es por esta razón que pues debemos encontrar una solución y desligar un poco el crecimiento económico del uso de los recursos naturales, es decir, utilizar menos recursos naturales por unidad de producción económica, para de esta manera reducir el impacto que tenemos nosotros y las actividades económicas que tenemos en la naturaleza. Siguiente, por favor. Aquí me gustaría hablar como de cuándo fue la primera vez que surgió el concepto de desarrollo sostenible, y eso fue en el año 1987 en un informe que presentó la Comisión Brundtland a las Naciones Unidas, y aquí es la primera vez en donde se habla de desarrollo sostenible y en donde se ponen límites en la utilización de recursos.
Y esta comisión lo que busca y lo que dice es que debemos perseguir un desarrollo que permita a las sociedades presentes desarrollarse, valga la redundancia, pero sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras. Y para hacer esto, tenemos que tener en cuenta que hay unos límites muy claros del planeta que se deben respetar. Siguiente, por favor. En esta gráfica podemos ver un estudio que fue realizado por el doctor Johan Rockström del Centro de Resiliencia de Estocolmo, en conjunto con otros 28 investigadores internacionales. Y básicamente lo que dice el estudio es que pues, la prosperidad humana hasta el momento ha comportado la degradación del planeta, en particular la pérdida de ecosistemas y la extinción de muchas especies. Y esta historia ha desencadenado que pasemos de una era geológica que era el Holoceno a una era geológica en la actualidad denominada el Antropoceno, en donde pues la actividad humana ha transformado por completo los ecosistemas terrestres. Entonces, como pueden ver en esta diapositiva, este estudio lo que define es que hay 9 límites planetarios y como pueden ver, hay 2 límites planetarios que están más allá de la zona de incertidumbre, es decir, en un momento bastante riesgoso. Hay otros 2 límites planetarios, cambio climático y cambio en el sistema de tierras, en donde nos encontramos en una zona de incertidumbre y los otros límites planetarios se encuentran en una zona bajo unos límites seguros. Entonces, pues es muy interesante que puedan revisar esta investigación. De hecho, si quieren, pueden revisar que hay un documental en Netflix que se llama Los límites de nuestro planeta, en donde el profesor Rockström con otros investigadores del proyecto pues hacen como una profundización sobre esta investigación tan interesante. Entonces, próxima, por favor. Teniendo en cuenta todo pues lo que hemos hablado hasta el momento, pues el desarrollo sostenible tiene entonces 2 objetivos muy claros, que el primero es vivir dentro de los límites impuestos por la naturaleza y el segundo es generar bienestar social, que no solamente es erradicar la pobreza, sino también significa que todos los habitantes tengan resueltas las necesidades básicas, ¿no? Y pues para alcanzar estos 2 grandes objetivos existen algunos medios para lograrlo. Y en este caso vamos a mostrar 3, que es el crecimiento económico, el desarrollo científico y tecnológico y después la política y las políticas públicas. Y estos son como los medios que tenemos para alcanzar estos 2 grandes objetivos que tiene el gran paraguas de la sostenibilidad. Y bueno, es aquí también cuando llega uno de los grandes dilemas, ¿no? del desarrollo sostenible, que es cómo seguimos, ¿no? generando esa prosperidad social sin poner en riesgo los ecosistemas planetarios. Y pues eso también nos viene a traer en que pues el desarrollo sostenible es bastante difícil de implementar en la práctica porque pues dentro del desarrollo sostenible tenemos esas 3 áreas, ¿no? El desarrollo económico, el desarrollo ambiental y el desarrollo social. Y estas 3 áreas tienen unas interacciones muy complejas que surgen entre estas áreas del desarrollo y por eso es tan importante crear equipos interdisciplinarios y crear proyectos de investigación interdisciplinaria que puedan entender bien cuáles son esos trade-offs y esas sinergias entre esas 3 áreas del desarrollo. El mensaje acá es un poquito, es imperante pues que encontremos una nueva manera de relacionarnos nosotros como personas, como también como sociedad con la naturaleza. Y pues también el mensaje muy claro es que pues las empresas deben entender que pues se debe cambiar también la manera en cómo se hace negocio y la manera en cómo se operan dentro de las organizaciones. Mónica. Listo, pues muchísimas gracias, Carla. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre cómo conceptos de desarrollo sostenible que Carla nos presenta, pues caen en la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una simplificación a este concepto tan complejo que nos presentaba Carla, en donde veíamos la interacción de 3 esferas, una esfera ambiental, una esfera social y una esfera económica.
Los ODS son 17 objetivos y 179 metas que se enmarcan en más de 200 indicadores que son la hoja de ruta de los diferentes estados para la reducción de la pobreza, la reducción del hambre, lograr la educación universal, proteger el medio ambiente, etcétera, etcétera. Más de 193 países han firmado o se han comprometido a incluir los ODS dentro de su agenda de desarrollo, y lo ideal es como si cumplimos los ODS y todas sus metas, o por lo menos una gran cantidad de estas metas, podremos llegar a tener un país o un mundo mejor en 2030. Como ya lo hemos visto en los últimos años, pues hay retos que nos impone la sociedad y el mundo, como por lo menos la pandemia por COVID-19, en donde los objetivos de desarrollo sostenible se cuestionaron mucho, porque se mostraba que en momentos de crisis, de pronto los objetivos no son la hoja de ruta más esperada. Otra cosa que es importante resaltar es que los ODS no son obligatorios. Los países los toman de manera voluntaria e incluyen el número de metas y de objetivos y indicadores que ellos consideren que pueden ser medidos o son priorizados. En el caso de Colombia, nosotros seleccionamos 16 ODS, uno por cada uno de los, o 16 metas, uno por cada de los ODS, y de esa forma, estas han sido como las metas tratadoras del país. Siguiente, por favor. Cuando tenemos esto en cuenta, los ODS también responden a esas esferas que Carla nos mencionaba. Tenemos que los ODS 15, 14, 6 y 13 son los ODS relacionados con la biosfera o con la naturaleza. Estos ODS son los que nos representan esa interacción que tenemos todos los seres humanos con la naturaleza, y el respetar o el cumplir estos ODS nos permitiría decir que estamos respetando esos límites de la naturaleza de los cuales ha hablado Carla. También tenemos unos ODS que son los ODS sociales. Y acá lo que decimos en el desarrollo sostenible no es solamente, como muchas veces se cree, que lo que queremos es proteger la naturaleza y no nos importa la sociedad. Al contrario, lo que queremos son sociedades justas, equitativas, en donde las personas puedan tener acceso a bienes y servicios sociales de manera igualitaria, donde la discriminación, donde la desigualdad no sean cosas que se den. Por eso dentro de una sociedad, dentro de los ODS de sociedad, se encuentran ODS tan importantes como el primero, el fin de la pobreza, o el ODS 3, que es garantizar un acceso a servicios de salud o de salud y bienestar para todos. También el ODS 4 de educación, ODS tan importantes como el 5 y el 2 en equidad de género y hambre cero. Cuando ya tenemos estas dos esferas, la esfera medioambiental y la esfera social, viene la esfera económica. Nosotros dentro del desarrollo sostenible reconocemos que el desarrollo económico es importante, pero a diferencia del paradigma de desarrollo económico o de crecimiento económico utilitarista, en donde lo que nos importa es el desarrollo económico, lo que nosotros entendemos dentro de la teoría de sostenibilidad es que tenemos una economía, pero ese desarrollo económico no es el centro de nuestro quehacer, no es el centro de nuestro desarrollo, de nuestros objetivos. Al contrario, el desarrollo económico es un medio que nos llevaría a poder tener esas sociedades, equitativas, justas, con bajos niveles de desigualdad, de pobreza, que respetan los límites de la sociedad. Y finalmente tenemos un ODS, que es el ODS 17, que es transversal a estas tres esferas, y el ODS 17 trabaja sobre las relaciones o la articulación de los diferentes actores nacionales e internacionales para el cumplimiento de la agenda. El ODS 17 es uno de los ODS más importantes específicamente para el sector privado, porque también reconoce la necesidad de hacer articulaciones público-privadas y de reconocer que la Agenda 2030 no se cumple simplemente por la reacción o por las acciones de los estados. La Agenda 2030 se cumple por la acumulación de acciones de los individuos, las empresas, los estados, la sociedad civil, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Con esto en mente, es también importante recordar un poco la historia y por qué los ODS son tan importantes en Colombia. A diferencia de lo que mucha gente piensa, los ODS pues tienen dos personas o una mamá, como lo llaman a Paula Caballero, que es una mujer colombiana que trabajaba en el Ministerio de Desarrollo de Relaciones Exteriores en el 2012 y fue la gestora de la idea de tener un desarrollo sostenible o una agenda de desarrollo sostenible después de que terminara la Agenda de Desarrollo del Milenio. Paula Caballero habló con la ministra en ese entonces
de Relaciones Exteriores. Ellos también hablaron con el presidente Santos, presentaron la idea y fueron las líderes de la idea de el 2012 hasta el 2015 y el 2016, en donde se acepta la agenda. Esto fue una idea que no fue fácil de responder. Es difícil proponer una agenda de desarrollo en donde planteemos y que generemos y cuestionemos que nuestro desarrollo económico de pronto no es el mejor, y en donde coloquemos al centro a las sociedades y a la naturaleza, y también donde coloquemos que hay prioridades que deben tomar los países de alto y los países de bajo y mediano ingreso. Si recuerdan, en la Agenda de Desarrollo del Milenio solo incluía países de bajo y mediano ingreso, y los países desarrollados casi que solo tenían un rol en el ODM 8 de proporcionar apoyo y ayuda a los países en mayor necesidad. Ahora la agenda es para todos los países y se debe adaptar para todos. Siguiente. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta, y ahorita lo vamos a hablar cuando empecemos o discutamos un poquito más sobre el rol de la empresa privada, es esos trade-offs, esas contradicciones y relaciones complejas entre los ODS. Cuando uno tiene una agenda de 17 ODS y de 169 metas, no es una sorpresa que el cumplimiento de una meta se contradiga con el cumplimiento de otra. Este es un estudio que se realizó basado en una revisión de la literatura y un análisis de sinergias y trade-offs entre los diferentes ODS, teniendo en cuenta, teniendo como centro el ODS 7 de energía sostenible. Lo que decimos acá es, si queremos tener un acceso a energía sostenible o sustentable para todos los individuos, puede que eso genere o nos esté contradiciendo con otras cosas, por lo menos objetivos como reducir la pobreza o como tener acceso a diferentes servicios sociales. Por lo menos acá vemos que el cumplimiento del ODS o de la meta 7.3 se contradice de manera fuerte, digámoslo acá en la parte izquierda de sus pantallas, se contradice bastante con el cumplimiento, digamos, de la agenda o del ODS 13 de cambio climático. Entonces, lo que queremos decir es que se han encontrado y no estas relaciones o contradicciones que se tienen entre los ODS son bastante comunes. Y lo que pasa es que cuando queremos avanzar en algunos ODS, muchas veces sacrificamos otros. Y acá lo importante cuando estemos pensando en nuestro rol como individuos o como empresas en el cumplimiento de la Agenda 2030, es cómo logramos minimizar esos trade-offs, cómo logramos es maximizar las sinergias. Por lo menos queremos garantizar el uso adecuado del agua. ¿Cómo hacemos eso sin que nos esté generando pérdidas en el ODS 8, por lo menos de crecimiento económico? ¿Cómo generamos la conservación del medio ambiente, el aumento del acceso a bienes y servicios sociales para los diferentes grupos vulnerables, sin que otros ODS se vean reducidos? Y esa es la pregunta, digámoslo así, que es pues es una de las preguntas más importantes que todos nos debemos hacer. Siguiente, por favor. Ya con esto en mente, teniendo en cuenta que tenemos unos conceptos de desarrollo sostenible que nos invitan a cambiar ese paradigma. Yo siempre digo, una de las cosas más importantes aquí es cómo cambiamos el paradigma de que todo crecimiento económico o el crecimiento económico garantiza la reducción de la desigualdad, de la pobreza, pero al mismo tiempo, si tenemos crecimiento económico, en algún momento vamos a redistribuir y en algún momento nos vamos a interesar por la naturaleza. Entonces, el fin justifica los medios. Eso quiere decir, queremos ser grandes y crecer mucho, entonces deforestemos o utilicemos de manera inadecuada los recursos o gastemos más, digamos, en agricultura sin tener unas políticas sociales adecuadas que nos permitan garantizar eso, el cuidado de la naturaleza y también una sociedad más equitativa y justa. Y también que la Agenda 2030 es una agenda que busca operacionalizar esos conceptos de sostenibilidad. No fue fácil operacionalizarla y por eso es que se quedaron tantos indicadores o quedó una agenda bastante comprensiva, pero también bastante ambiciosa. Tener 17 indicadores y 169 metas impone a los estados tener una hoja de ruta para cada sector y casi que ver cómo se articulan las acciones entre los diferentes actores o stakeholders del estado o de un país. Entonces acá lo que queremos hablar es cómo todas estas ideas de sostenibilidad de la Agenda 2030 aterrizan a las contribuciones del sector privado.
cómo el sector privado se puede colocar o puede colocar en la Agenda 2030 como el centro de su desarrollo o el concepto de sostenibilidad como el centro de su trabajo y de esa manera garantizar que en un futuro cercano pues, tengamos un mundo equitativo y justo. Siguiente, por favor. Hay una cosa importante aquí que lo debemos considerar y es que cuando hablamos del desarrollo sostenible, esto impacta de manera directa a los mercados y a las empresas y es importante que los mercados y las empresas se alineen y reconozcan cuál es su rol dentro del cumplimiento de la Agenda 2030 o más importante aún, cuáles son los daños y los beneficios que el sector en donde se está trabajando le está haciendo a la naturaleza y a las personas. En ese sentido, es importante reconocer que las empresas, al igual que los estados o los individuos como agentes, trabajan con recursos limitados, por lo cual hay que priorizar y hay que identificar de manera muy clara cuáles son aquellas áreas en donde podemos trabajar y donde podemos potencializar nuestra contribución a la Agenda 2030 y más importante aún, cuáles son esas áreas que necesitan un trabajo articulado para disminuir efectos negativos o un impacto negativo que se esté haciendo y de igual manera trabajar para generar unos efectos positivos. En ese sentido, hay que reconocer que el mundo está cambiando y que día tras día estamos en unas sociedades en donde nos estamos alejando de esos conceptos de productividad y consumo que nos han llevado, pues que es como nuestro paradigma de desarrollo. Y ahora hay cosas como, o hay discusiones en la mesa, como son toda la parte de la COP26 o las discusiones de deforestación, de cambio climático, de justicia climática, que son importantes que las empresas estén ahí y que las empresas reconozcan su rol dentro de una sociedad que está cambiando, dentro de unos estados que están teniendo estas discusiones y que están en realidad colocando como prioridad el desarrollo sostenible, el cuidado de la naturaleza y garantizar un mundo más equitativo y justo. En ese sentido, se están haciendo diferentes regulaciones, se están haciendo diferentes o el Estado también está imponiendo diferentes reglas a las empresas privadas para que ellas reconozcan su rol y empiecen a hacerlo de manera activa. Muchas veces, o en los primeros años de la Agenda 2030, digámoslo así, se creía que el Estado era la unidad o el stakeholder que debía cumplir con la garantía de la Agenda 2030. Y en los ODM, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, esto era algo que se daba mucho. Pensábamos que el Estado era el que debería garantizar el acceso a unos bienes y servicios básicos, la reducción de la pobreza, la reducción de la mortalidad infantil, la mortalidad materna. Pero en la Agenda 2030 nos damos cuenta de que el Estado por sí solo no va a lograr y que es razón, o sea, es como o el objetivo o es importante que todos los actores de una sociedad entren a jugar un rol y la empresa privada por su rol fundamental en la creación de empleo, en la creación de tecnologías, en la creación de o en la innovación debe jugar un rol que también vaya en corte o vaya en paralelo con el Estado para que la Agenda 2030 y los conceptos de sostenibilidad se logren en el mediano y en lo corto, mediano y largo plazo. Siguiente, por favor. Cuando vemos esto, entonces muchas empresas se acercan, digamos, a nosotros desde el COTS, también a la Facultad de Administración y muchos de ustedes estarán acá por eso. Y es, bueno, listo, nosotros consideramos que la sostenibilidad es importante, pero ahora dígame usted cómo yo hago eso, cómo yo hago para incluir conceptos de sostenibilidad. Hay empresas que les queda muy fácil porque, digamos, trabajan en temas medioambientales o trabajan en aspectos en donde saben que están generando un daño medioambiental. Entonces, la forma de introducir toda la parte de sostenibilidad es compensando, o hay empresas en donde se tienen desarrollos tecnológicos que hacen que se reduzca su huella de carbono, que hacen que se mejore toda la parte de sostenibilidad. Pero una cosa importante que siempre nosotros les decimos es, ustedes necesitan ver hacia afuera cómo contribuimos a mejorar la naturaleza, a un cuidado, a una ciudad más equitativa, a mejorar el crecimiento económico, a disminuir la deforestación, etcétera, etcétera, pero también hacia adentro. ¿Cuáles son los indicadores que ustedes tienen por lo menos en equidad de género? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo están sus poblaciones? ¿Cómo están sus trabajadores? ¿Cómo están las familias de sus trabajadores? ¿Sus hijos
asisten al colegio, no asisten al colegio, cómo son sus niveles educativos y de esa forma. Hay 5 etapas o hay 4 etapas que se han determinado como que son unas etapas importantes en el cumplimiento o en la inclusión de los conceptos de sostenibilidad. La primera es aprender sobre el desarrollo sostenible. Eso es este tipo de cosas. ¿Qué es desarrollo sostenible? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es diferente a lo que veníamos siendo acostumbrados? ¿Cuáles son esos cambios que se tienen que dar dentro de la empresa, dentro de la corporación? Esos cambios conceptuales de misión, de visión. ¿Cuáles son estos alineamientos que yo necesito como empresa hacer para poder comprender o poder contribuir de manera adecuada para el cambio, el desarrollo sostenible? Una vez ya se haya hecho eso, una vez yo comprenda que es ese concepto de desarrollo sostenible, voy a poder incluirlo dentro de mis acciones y voy a poder autoevaluarme, digámoslo así, para yo poder priorizar cuáles son esos factores críticos en donde se tiene que generar cambios. Entonces, como les decía, yo encuentro que algunas de mis acciones están generando muchos desperdicios. No tengo un uso adecuado de los desperdicios y algunas empresas nos han mostrado casos exitosos en donde todo lo que hacen es en economía circular. Nos hemos dado cuenta que estamos generando mucho desperdicio de plástico y parte de nuestra teoría, nuestra política de sostenibilidad es hacer un uso efectivo de ese plástico que estamos generando para que lo podamos reutilizar dentro de nuestros procesos productivos. Y esa es una contribución gigantesca al desarrollo sostenible y una contribución muy importante para la naturaleza y el cuidado de las ciudades y de toda la parte natural. Eso también genera muchos empleos y también tiene unos efectos sociales y económicos importantes una vez estructuren los procesos. Entonces, una vez ustedes conocen, ustedes priorizan y dicen, este es el área donde yo me puedo meter, acá es donde tengo experticia, acá es donde estoy generando más daño, acá es donde puedo hacer los cambios. Y en una tercera etapa se diseñan esas prácticas de manejo y esas herramientas para mejorar. Entonces yo identifiqué que generó mucho plástico, yo me autoevalué, yo sé qué es esto, entonces voy a generar esa política de economía circular para poder utilizar ese plástico de manera adecuada. Eso me genera unos procesos, yo incorporo esos procesos y al final, en la etapa 4, hago una cosa que es muy importante y que con Carla lo hemos discutido varias veces, que es toda la parte de seguimiento y monitoreo. Muchas empresas implementan estrategias, pero no hacen el seguimiento ni el monitoreo de cómo esas estrategias contribuyen o cuáles son esas acciones que se están implementando. Entonces, una vez se implementan las acciones, se sistematiza, se hace un seguimiento y un monitoreo, se hace después una reevaluación de cuáles son esos procesos, que esos procesos hayan sido implementados de manera adecuada y no generen más daño del que querían evitar. Y de esa manera sigue siendo un proceso de evaluación y monitoreo constante de la sostenibilidad y cómo se ha incorporado dentro de la empresa. Siguiente, por favor. Varios estudios han identificado, y esta es una tabla que no me voy a ir en detalle, pero nosotros les podemos pasar el artículo si lo desean, perdón, se ve un poco borroso, pero varios estudios han identificado que las empresas se pueden o se relacionan de manera sistemática pues con la parte ambiental, la parte económica y la parte social. Y algunos de los roles que se tienen o tienen las empresas es por lo menos generan en la parte social en el ODS 8, en la parte económica en el ODS 8, las empresas generan trabajo, son una fuente de trabajo, una fuente de demanda de fuerza laboral y eso genera pues un crecimiento o genera que las personas tengan mayor ingreso, eso tiene efectos indirectos en la pobreza, tiene también efectos indirectos en la educación que reciben los niños y adolescentes. Entonces las empresas tienen ese rol, que aunque no se vea como que hay veces es como muy obvio, es un rol muy importante y determinante, digamos, en los indicadores de economía. También las empresas tienen un rol social y un rol que es, por lo menos, protegen todos los derechos de los trabajadores, trabajan en pro de garantizar que los trabajadores tengan acceso a unos bienes y servicios básicos que sean garantizados por parte de la formalidad del empleo y también pues tienen unos roles ambientales, por lo menos minimizan la producción de desperdicios y también usan de manera eficiente los desperdicios que ellos minimizan, como en el caso que les estaba contando. Siguiente, por favor. Otros ejemplos, y una cosa que es muy importante, es ver que las empresas tienen un rol determinante en ese ODS 17, que cuando, si recuerdan el slide que tenía 3 esferas,
la esfera natural, la esfera social y la esfera económica. Había el ODS, que era el ODS 17, que estaba en la mitad. Ese ODS 17 es articulador de todos los ODS, y las empresas son fundamentales. Esas relaciones público-privadas, esa creación de alianzas entre el servicio público y la parte pública y las empresas es fundamental para la consecución de la Agenda 2030 y más allá de la Agenda 2030, para crear un concepto de sostenibilidad que sea sostenible a lo largo del tiempo, perdón la redundancia, pero es poder hacer el cambio en el paradigma y centrarnos en las personas, en la naturaleza y no simplemente en la economía. Entender la economía como un medio, más no como el fin último de las sociedades. Y como parte de algunos ejemplos muy comunes acá, pues tenemos la reducción de emisiones de carbono, dependiendo del área donde esté la empresa, pues hay un rol importante en saber cómo va a reducir mis emisiones de carbono, qué tipo de cosas necesito hacer para compensar si estoy generando una gran emisión, número de emisiones. También reducir la deforestación, ayudar a autoevaluar en qué tipo de acciones estoy realizando, si implemento procesos de deforestación, como compenso, pero más allá es prevenir la deforestación, no simplemente compensar. Eliminación del trabajo infantil es muy importante y esto viene a nivel nacional e internacional. Las empresas tienen un rol social y dentro de ese rol social pues está también evitar el trabajo infantil, no contratar niños, niñas y adolescentes que están en edades no laborales, y reducción de inequidades sociales y económicas cuando se hace trabajo, digamos, en las comunidades. Hay empresas multinacionales o microempresas en donde lo que se generan este tipo de reducciones, este tipo de efectos positivos dentro de la sociedad y la economía, cuando se construyen o se contratan, digamos, personas locales, se compra productos locales, todo se hace a nivel local, porque eso incentiva las economías locales y genera una reducción de las inequidades y la pobreza. Ya para terminar, sigue por favor, en el último slide. Estos son algunos ejemplos que no me voy a detener mucho, sé que estamos cortos de tiempo, pero acá quisiera como colocar ejemplos alentadores como son la de la palma y el tucán, que estos ejemplos lo que han buscado es ser prácticas diferenciadoras con beneficios ambientales y sociales, haciendo procesos de reforestación, procesos en donde se generan o se cuidan las sociedades. Acá por lo menos tenemos que pequeñas familias cafeteras que estaban en la palma y el tucán se vieron beneficiadas por este tipo de iniciativas, y de esta forma se generó que se mejorara toda la parte social, aumentando el número de trabajos, el número de negocios. También esto se hizo de manera sostenible, de manera justa con las sociedades y al nivel pues ya mucho más comunitario. Ya un minuto, Angie, te robo, simplemente para contarles el rol de la sociedad, el rol de los individuos y de las empresas es fundamental para tener un desarrollo sostenible. Sin eso no vamos a lograr tenerlo. Entonces es muy importante y qué bueno que todos ustedes están aquí escuchando esto, porque este es el momento de hacer los cambios, y Colombia y el planeta suena un poco cursi, digámoslo así, pero Colombia y el planeta en realidad necesitan generar estos cambios de sostenibilidad, estos cambios de paradigma para que podamos tener un planeta en muchísimas o en mejores condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Mónica, por la exposición. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Listo, ya están viendo mi pantalla. Les reitero en verdad, profesora Mónica y profesora Carla, el agradecimiento por acompañarnos en este espacio, por habernos ilustrado con esto que nos compartieron hoy. De mi parte les quiero recordar la invitación para que puedan ir consignando las preguntas que les haya suscitado, tanto lo que nos comentaron la profesora Carla y la profesora Mónica, como lo que puede suscitar lo que les voy a comentar ahorita sobre el curso que estamos ofertando desde programas abiertos. Pueden ir registrando las preguntas en el chat y al finalizar los minutos que nos queden hasta las 2 los emplearemos para dar respuesta a ellas. Sé que ya tenemos una en el chat que ahorita procederemos a contestar. Por ahora voy a compartirles un poco más
sobre este curso que ya les había comentado brevemente, que es el de Sostenibilidad Empresarial, Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Estrategia Organizacional. Es un curso que va a tener una cohorte en octubre, va a ser completamente virtual, por lo que si no residen en Bogotá directamente van a poder acompañarnos en esta formación. Comienza concretamente el 26 de octubre, vamos a tener sesiones virtuales sincrónicas, es decir, todos siempre van a ser clases en vivo, no material de consulta en plataformas, porque la idea es que se puedan conectar directamente para interactuar con los profesores. También les quiero aclarar que las profesoras que nos acompañan no son solamente la profesora Carla y la profesora Mónica, sino que tenemos un equipo de docentes muy bien preparados con su experticia en cada uno de los temas que ahorita les voy a compartir, que componen el programa en su totalidad. Por ahora les cuento que es un curso que tiene en total 35 horas. En este caso son 31 horas de sesiones sincrónicas virtuales y 4 horas de trabajo individual. También les quiero contar que si toman este curso van a obtener un certificado de asistencia, siempre y cuando se conecten de forma sincrónica al 80% como mínimo de las sesiones que vamos a tener en el curso. Para compartirles un poco más, y seguramente esto les va a generar mucha resonancia con lo que ya nos compartieron, el objetivo general que se propone este curso es poder incorporar la sostenibilidad en las empresas a partir del entendimiento y la apropiación de herramientas para priorizar, diseñar y poner en marcha estrategias en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para dar lugar y para poder cumplir con ese propósito general y ese objetivo, el curso se estructura alrededor de 3 módulos. El primero de ellos concierne a los fundamentos de objetivos de desarrollo sostenible, conectando con la Agenda 2030, que es esa agenda de la que también conocimos un poco más ahorita en la presentación. La idea de este módulo es poder sensibilizar a las personas que nos acompañan sobre las tendencias ambientales y sociales, también sobre la dimensión e incidencia que, como nos comentaba la profesora Mónica, tienen las empresas, también las entidades del sector público y las organizaciones del tercer sector en este proceso. Además, planeamos poder discutir en este módulo cómo las tendencias ambientales y sociales generan oportunidades y riesgos en el desarrollo a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas. Les cuento que en este módulo particularmente es el módulo en el que nos van a estar acompañando la profesora Carla y la profesora Mónica durante las sesiones que lo componen. Una vez finalicemos este módulo, vamos a dar lugar al módulo 2, que es el de Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito empresarial, priorizar para incorporar. En este módulo lo que buscamos es poder brindarles una introducción a esos retos y oportunidades que representan estos objetivos de desarrollo que ya nos mencionaron, concretamente para las empresas. En ese sentido, el contenido que vamos a ver en este módulo va a seguir concretamente la lógica de la acción de la guía para la acción empresarial en los objetivos de desarrollo sostenible, y vamos a partir de un análisis de las tendencias actuales y cómo estas impactan el desarrollo de la cadena de valor de las empresas y la estrategia organizacional, además de la coherencia de visión para lograr adaptarse a esos cambios globales y para lograr esa contribución a la que se puede aspirar en estos objetivos de desarrollo sostenible particulares. Finalizado este módulo, entramos al último módulo, que es el tercero, sobre formación de formadores, divulgar para la acción. Como les comento, este es el módulo de cierre, en lo que vamos a tener una discusión sobre cómo poder multiplicar ese programa hacia grupos de interés, tanto internos como externos, y esta formación de formadores en aplicación de objetivos de desarrollo sostenible de empresas, lo que incluye es un ejercicio práctico de análisis crítico de un informe de sostenibilidad y el uso de estos objetivos de desarrollo sostenible en estos informes. Además, el ejercicio práctico de caso, que facilita el análisis de la materialidad. También vamos a ver esa priorización de los objetivos de desarrollo en el desarrollo de los informes de sostenibilidad. Y este no es un módulo adicional, pero sí es una sesión final de presentación de proyectos, porque les queremos compartir que desde los programas abiertos de educación ejecutiva siempre buscamos que la oferta que tenemos sea más práctica que teórica. Por supuesto, vamos a profundizar en los conceptos, vamos a abordar estos temas, pero la mayor pretensión es que realmente se lleven herramientas que les permitan incorporar esos objetivos en esas estrategias empresariales que manejen en sus respectivas organizaciones. Por ello, a lo largo del curso van a desarrollar un proyecto y vamos a tener esta sesión final para que los puedan presentar y así se puedan también retroalimentar de los proyectos que adelantaron los otros participantes del curso. Dicho esto, sé que ahorita en el chat nos está compartiendo Luisa, que es una persona de mercado que nos está acompañando, la información por si están interesados en el curso y desean conocer algo más o tener ese acompañamiento específico. Allí les dejamos
dejamos nuestros datos para que nos puedan contactar directamente o nos dejen su información en el enlace de Google Forms para poder contactarlos nosotros. Bueno, la profesora Carla ya nos dio respuesta allí a la pregunta que nos habían formulado. Estoy viendo que también tenemos otras preguntas concretamente sobre el curso para confirmarle a Margui. Concretamente, cuando el curso tenga la apertura, va a llegar un correo de bienvenida en el que vamos a reforzar las fechas que están sujetas a cambios durante el proceso, pero que en este momento el comienzo sí está confirmado una vez se confirme la apertura para el 26 de octubre. Sería la primera sesión, que allí está también consignado en la página web en este momento, que pueden consultar. Ahorita les voy a compartir el enlace para que también puedan informarse sobre los profesores que también forman parte del curso y sus respectivos perfiles si están interesados en conocer más sobre esto. Ahora sí, voy a habilitar los micrófonos para que también, si tienen alguna duda, no solamente la puedan escribir en el chat, sino que puedan abrir su micrófono y aprovechar que tenemos aquí a la profesora Mónica y a la profesora Carla para contestar sus dudas. Si por supuesto quieren saber algo más sobre el curso, quedo muy pendiente también. Entonces esperamos aprovechar estos 9 minuticos que nos quedan para resolver estas dudas. ¿A alguien le gustaría comentar algo, preguntar algo sobre la charla que acabamos de ver o sobre el curso en sí? Perdón, una pregunta. Mi nombre es Amalia Correa. Quería preguntar qué días son los cursos y el horario. Claro que sí, Amalia. Te cuento un poquitico. El curso en este momento tiene sesiones programadas para los días viernes, sábados y algunos miércoles también. Las sesiones siempre se van a hacer, en este caso las que son los sábados de 8 a 10 de la mañana, para que sean temprano igual puedan aprovechar el fin de semana, y las que son en la noche de 6 a 8 de la noche, de forma que si tienen compromisos, igual todos nos puedan acompañar en estas sesiones sincrónicas. Okay. ¿Qué costo tiene? El curso tiene un costo de 2.900.000 pesos colombianos. ¿Y tiene descuento para egresados? Toda la información de descuentos las pueden consultar directamente con las personas del área de mercadeo para que nos den más información también sobre esto en los números que estamos dejando allí en el chat. Ok, gracias. Muchas gracias a ti. Y aquí tenemos una pregunta, profe Carla y profe Mónica. No sé quién de las dos se anima a contestarla, y nos pregunta Gema si ser sostenible significa tener un retorno de inversión inmediato. Listo, si quieres yo contesto. No, ser sostenible significa de que yo priorizo aspectos naturales y sociales sobre, digamos, la ganancia neta que yo tengo dentro de la empresa. Entonces, ser sostenible significa eso. O sea, vamos a generar unas acciones en donde yo como empresa voy a tener unas ganancias, pero esas ganancias no van a ser tan altas como podría ser si no tengo acciones o si daño la naturaleza o no contemplo aspectos de equidad y de reducción de pobreza. Eso es la sostenibilidad. Muchas gracias, profesora Mónica, por la respuesta. No sé si tengan otra pregunta, les recuerdo que pueden también abrir su micrófono o comentar por el chat. Hola, mira, habla Gema. Muchas gracias a la profesora, se me olvidó el nombre. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, sí, Gema, la profesora Mónica. A la profesora Mónica. Es que ¿por qué lo digo? Porque justamente estamos en este momento pues tratando de sustentarle a una junta el por qué es tan importante la transición a la sostenibilidad. Entonces, claramente ustedes, yo sé que hace parte de la gobernanza pues que ellos
entiendan ese rol con los diferentes grupos de interés internos. Pero a lo que voy es que ellos se enfocan en que, oiga, si uno muestra un proyecto, por ejemplo, de consumo de energía por medio de energías renovables, y monta el proyecto y tiene X monto, que no son pues tan bajitos, entonces ellos tienen en mente un retorno de inversión muy inmediato o en X tiempo, y claramente no es así. Entonces, ¿cómo hago yo para sustentar realmente que la ganancia no es solamente por ese retorno en dinero, sino que este es el momento en el que ya tenemos que estar pensando en la agenda 2030, en cómo realmente vamos a que las futuras generaciones no tengan los impactos tan altos que de pronto podríamos tener ahora y que podríamos estar gestionando desde ya? Pero lo que sí quiero es saber de parte de ustedes ese sustento hacia este tipo pues de requerimientos que se quieren hacer, pero pues que ellos lo entiendan no es muy fácil. Gracias. Sí, tienes toda la razón, Gemma. Creo que ese es el problema, digámoslo así, o ese es el reto que tenemos todos y todas en vender esta idea de desarrollo sostenible. La cosa aquí es hacer un cambio de paradigma, y creo que ese cambio de paradigma también es ver cuáles son esas ganancias que las empresas tienen cuando protegen, digamos, la naturaleza. Entonces, en el chat estaban mirando, por lo menos hay una reducción tributaria. La mayoría, hay muchos estados lo que hacen es que premian a las empresas que tienen proyectos de sostenibilidad y hacen, digamos, una contribución muy baja de emisiones de CO2, o que tienen tienen desarrollos tecnológicos mucho más adecuados. En mi experiencia, esto es un cambio que, más allá de ganancias económicas, tú lo que necesitas es ver cuáles son las ganancias sociales, cuál es el rol social de las empresas. La mayoría de las empresas se han movido al tema de la sostenibilidad, es por eso, es porque reconocen que las empresas tienen un rol social y que ese rol social implica tener unas responsabilidades con la naturaleza y con las sociedades o donde se desarrolla. Entonces aquí hay que trabajar en eso, o sea, no hay como que te diga, sí, no, mira, si tú haces un desarrollo sostenible, entonces vas a ganar esto, vas a tener un retorno o vas a tener este tipo de cosas. Más bien lo que vas a hacer es que entras dentro de un nuevo paradigma en el cual se reconocen las necesidades de la naturaleza y de la sociedad, que es el nuevo paradigma donde nos estamos moviendo. Y hay unos apoyos económicos, o los estados reconocen eso, y también hay diferentes métricas nacionales e internacionales en donde las empresas que tienen una alineación con la sostenibilidad, como los criterios GRI, eso se les da como insignias, y esas insignias tienen una importancia también a nivel económico. También hay muchas empresas en donde, o muchas interacciones, especialmente con el Estado, con organizaciones internacionales, en donde las empresas que no tienen este tipo de insignias o que no están alineados con principios de sostenibilidad, pues no tienen como puntos adicionales o van a ser castigados, digamos así, dentro de los procesos porque no se alinean con la sostenibilidad. Entonces también es como venderle esa idea de que es importante estar alineado con el desarrollo sostenible, no solamente por las ganancias económicas, sino también por el impacto social, y que eso tiene ventajas a nivel nacional e internacional. No sé, Carla, si hay algo adicional. Y yo ahí también quería añadirle, Gemma, en el caso que usted está planteando, por ejemplo, en el tema de energías renovables, si bien hay una fuerte inversión al inicio, seguramente si se hace un estudio en profundidad con los técnicos que están viendo la posibilidad de implementar esta innovación tecnológica, digamos, dentro de la cadena de producción del producto que sea, seguramente sí van a haber unas ganancias a largo plazo, ¿no? Es decir, la inversión es fuerte al principio, pero seguramente a largo plazo esa inversión va a haber algún tipo de retorno en la empresa, ya sea en la disminución de la cantidad de agua, la disminución en la cantidad de energía que se requiere para la creación del producto, ¿no? Y también, como Mónica menciona, estas insignias
también otorgan una cosa que no se puede valorar, ¿no? Que es la legitimidad que tienen las empresas. Cada vez más las personas como individuos están tomando decisiones mucho más conscientes al respecto de con qué empresas compran, qué tipo de productos compran, y que la empresa implemente la sostenibilidad dentro de su planeación estratégica y dentro de los procesos es muy importante para que pues los consumidores estén cada vez más interesados en los productos que generan estas empresas. Muchas gracias a Carla y a Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Tenemos aquí unas preguntas, entonces vamos a terminar de contestar las que están en el chat para poder finalizar con este webinar. Evelio nos pregunta si será que la profesora Carla y la profesora Mónica nos pueden brindar algunas diferencias puntuales entre lo sostenible y lo sustentable. Sí, o sea, muchas veces se habla de desarrollo sustentable, pero el concepto es por la traducción de Sustainable Development, pero sustentable es que yo defiendo un argumento y sostenible es que es el concepto. Entonces, el concepto es desarrollo sostenible, digámoslo así, en donde pues es lo que hemos como conversado. Muchas gracias, profe Mónica, por la aclaración. Olga nos dice que la mayoría de proyectos están con un enfoque socioambiental y lo que entiendo la pregunta es si esto tiene alguna reducción tributaria. Sin embargo, Olga, si te entendimos mal, por favor, no dudes en abrir tu micrófono y rectificar la información. Pues si quieres, o sea, en la mayoría de los países sí hay reducciones tributarias y hay un reconocimiento de las empresas que hacen o que tienen estos aportes de desarrollo sostenible. ¿Alguien quería hablar? Y estos son como parte de los incentivos que se les dan a las empresas para generar estos tipos de cambios. Olga abrió el micrófono. No sé si quieres rectificarnos, Olga, la pregunta, si hiciera lo que entendimos. Sí, mucho gusto. Muy buenas tardes a todos. Gracias por esa intervención, porque mucha gente habla de desarrollo sostenible, pero realmente el conocimiento es muy vago al respecto. Refería en temas puntuales cuando uno hace una importación de un equipo, ejemplo, para una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, la reducción de este importe por minimizar el daño ambiental genera que no tenga atribuciones en cuanto a impuestos. La pregunta es, internamente, sé que hay el COMPES, creo que es el 3043 relacionado a políticas verdes. Entonces, hacía referencia que si esto ya está incluido dentro de estos ODS, precisamente para motivar a las compañías, porque desafortunadamente puede haber política ambiental, pero cuando se habla de dinero es cuando la gente se motiva para inyectar esta política ambiental en sus empresas, porque no hay la conciencia ambiental en su totalidad. Entonces, no todos los empresarios tienen este chip y es fundamental de pronto hacerlo ver dando estos dos valores agregados. Mi pregunta hace referencia en cuanto a nosotros estamos induciendo en la parte de educación ambiental con el China ambiental por el desarrollo sostenible, por tener una economía circular, donde no existan pérdidas, sino al contrario ganancias en cada uno de los subproductos de cualquier proceso. Pero, ¿existe alguna motivación relacionada para premios verdes para estas compañías y cosas así, de tal forma que estos se motiven también a hacerlo? Sí, o sea, existen reducciones tributarias, tal como lo mencionabas, cuando se hace por lo menos inversiones o cambios
a nivel de productividad, hay que surtir una serie de procesos para garantizar que se certifique que sí son estas. Relacionado con estos procesos educativos que mencionas, no estoy segura si como los incentivos tributarios van hasta ese nivel de detalle de identificar acciones de educación en desarrollo sostenible y los premien, pero en cosas grandes, por lo menos de que los proyectos prioricen acciones sostenibles o que las empresas hagan cambios tecnológicos, como lo mencionaba Carla, que tienen unos costos adicionales, en eso sí hay reducciones de impuestos y reducciones de tasas y hasta no se cobra el IVA en algunas de las cosas para generar estos incentivos a las diferentes empresas. Gracias. Muchas gracias, profesor Mónica. Tenemos las últimas dos preguntitas. Amalia nos remite si en el sector financiero, ¿cómo sería aplicable el desarrollo sostenible? ¿Podría compartir algo sobre eso? En el sector financiero es uno de los sectores que más, digamos, es un poco más complejo porque ustedes generan, digamos, el producto que hacen es pues, toda la parte financiera o de préstamos o de manejo de cartera o de dineros. Entonces aquí lo importante es, como les decía, hay que hacer una autoevaluación, o sea, hacia adentro, ustedes cómo están haciendo las contribuciones, cómo están manejando sus políticas de sostenibilidad, cuál es la huella de carbono que se está generando, cosas tan sencillas como hay viajes dentro o fuera del país y se está generando una reducción de estos y los tiquetes tienen una huella de carbono mucho menor, que estas pueden ser cosas leves, pero que ahí está una de las implicaciones. Y otra cosa importante, nosotros hicimos un proyecto con una entidad financiera y una de las cosas que les decíamos es el tipo de proyectos que ellos financian. Si es financiación, digamos, pues para individuos, pues es muy difícil de controlar, pero si es financiación para proyectos, digamos, inversión, créditos hipotecarios, entonces tener dentro de los criterios de asignación de los proyectos también, pues que los proyectos tengan criterios de sostenibilidad, que no se generen no sé, que no se construyan casas dentro de reservas ambientales. Estoy dando un ejemplo un poco exagerado, pero es este tipo de cosas que se pueden hacer. Entonces depende de cuál es el sector financiero, pues ustedes cómo trabajan, identificar cómo se priorizan proyectos, se priorizan acciones que tengan en cuenta este aspecto de sostenibilidad. Y en la mayoría de los reportes de sostenibilidad de las empresas, lo que se hace de igual manera es mirar hacia adentro, es por lo menos cómo dentro de los edificios está generando cuidado del agua, cuidado del ambiente, cuidado de energía, porque estas son contribuciones que aunque nosotros creamos que no son grandes contribuciones, en realidad suman bastante y dependiendo del tamaño de la empresa, pues generan cambios importantes en la sostenibilidad del medio ambiente. Muchas gracias, profesor Mónica. Ok, gracias, Mónica. Una cosa que se me quedó, Angie, es también por lo menos hay muchos proyectos, igual que las diferentes empresas tienen proyectos de inversión social, también tienen proyectos de inversión social con una misma perspectiva de sostenibilidad. Entonces, dependiendo de cuál es el tipo de razón social, se pueden tener fundaciones que busquen toda esta parte de sostenibilidad, trabajen con diferentes comunidades y las empresas, pues el sector financiero, dependiendo de nuevo del tamaño de la empresa, puede tener esto y ahí se pueden realizar también proyectos de sostenibilidad a nivel de comunitario. Muchas gracias, profesor Mónica. Y ahora sí, la última pregunta para finalizar, nos los remite Janet, que pregunta si hay algunas actividades que se podrían aplicar para pymes sobre cómo podrían abordarse esas actividades encaminadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Pues yo creo que las fases de las que hablamos durante la presentación de cómo se incorpora el concepto de sostenibilidad, cómo se hace ese proceso de evaluación interna, sirve para absolutamente todas las empresas. Decir como una actividad específica que le sirva a una pyme general es como un poquito complejo porque pues cada pyme tiene una visión, una misión y un objetivo diferente, entonces se tendría como que revisar actividades específicas para pues mejorar, digamos, esa
esas estrategias de sostenibilidad que tiene cada una de esas organizaciones, pero como concepto general creo que esas 4 etapas que mencionó la profesora Mónica en la presentación, de primero conozcamos qué es sostenibilidad, después revisemos cuáles son los factores más críticos, cuáles son los que tienen más impacto de nuestra organización, tanto a nivel interno como a nivel externo, tanto en lo social, ambiental como en lo económico, para diseñar, digamos, esas herramientas, ¿no? Y hacer esa sistematización de esas mejoras. Creo que esas son como actividades básicas que se podrían implementar en pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, como una actividad que yo diga esto, podrían empezar seguramente por comunicar qué es sostenibilidad para intentar, digamos, que los valores organizacionales vayan cambiando de a poquito, porque esto no es una cosa que se cambie de la noche a la mañana, y a lo mejor con procesos de comunicación adentro de la organización, comentándoles de la importancia que tiene el desarrollo sostenible también a nivel empresarial, pues sería una actividad que me parecería interesante como abordar también. Esa sería como mi respuesta. Muchas gracias, profe Carla, por la respuesta. Igual la idea del curso también es poder profundizar, por supuesto, en la particularidad de cada caso. Entonces, les reitero el agradecimiento a la profesora Carla y a la profesora Mónica por haberlos acompañado en este webinar, y a ustedes también, por supuesto, por acompañarnos con su conexión. Recuerden que en el chat está la información para que puedan familiarizarse y tener un acercamiento mayor al contenido del curso, y esperamos, ojalá, poder contar con su asistencia cuando comencemos la cohorte en octubre. Entonces, esperamos que tengan una feliz tarde. Muchísimas Buena gracias. tarde para todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, feliz tarde. Chao.